Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo están? Al 100, profe. Perfecto, eso es todo. Espérenme tantito, déjenme preparo la presentación. ¿Tienen la presentación en pantalla? Sí, profe. Ok, muy bien. Bien, vamos a escribir otro problema. Vamos a poner cerca de la superficie de una placa plana. El agua tiene un perfil de velocidad dado por la siguiente función. Ahorita lo escribo, dejen un espacio. En este sistema que está dado en milímetros, velocidad está dada en centímetros sobre segundo. Y Y toma valores desde 0 vamos a poner aquí el valor de Y hasta 1 milímetro. Es el intervalo de donde Y es válido, desde 0 hasta 1 milímetro. La densidad y la viscosidad cinemática del agua son 1000 kilogramos sobre centímetro cúbico, en el caso de la densidad, y 7 por 10 a la menos 7, ahorita lo arreglo, 7 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo. Bueno, la primera pregunta, calcular
el esfuerzo cortante en la superficie de la placa. Y después nos piden calcular el esfuerzo cortante cuando Y toma un valor de 0.8 milímetros. Bien, en este caso nos están indicando que en una superficie plana, este es un problema, digamos, un poquito diferente al que establecimos de dos placas paralelas. ¿Qué se va a asumir, qué se va a asumir aquí? Se va a asumir que tenemos una placa, voy a poner por acá, es una placa inmóvil, ¿sale? No tengo una placa superior como lo realizamos en los problemas anteriores. Aquí tenemos una placa inmóvil. Eh, existe una función de velocidad, o más bien existe una función pues de gradiente, perdón, de velocidad, más bien en función de la posición. Y esa función de velocidad en función de la posición es la siguiente, la voy a escribir aquí en el espacio. B de Y es igual a 3Y menos Y cúbica. ¿Sale? Es una función de velocidad. Es la función con la que se está determinando pues este perfil de velocidad. ¿Vale? Es una función de este tipo. No tenemos una placa superior, no tenemos una placa que inicie el movimiento. Simplemente aquí se nos está indicando que hay pues agua en movimiento. De acuerdo a una fuerza externa, puede ser ocasionada por una bomba, por ejemplo. Sin embargo, no se toma en consideración el efecto de la presión. Todavía no lo vamos a considerar. Lo que queremos analizar con este ejercicio, pues, es determinar ahora estos esfuerzos cortantes en diferentes puntos, en diferentes posiciones, de acuerdo, bueno, al valor que tome Y. Y vamos a poner, por ejemplo, un vector que en esta dirección indique el flujo de agua. Bueno, de este lado lo voy a poner. El flujo de agua. Y vamos a tener un perfil de velocidad. De acuerdo al problema, la representación de este perfil es de la siguiente forma. Tomamos un punto como origen en la parte inferior de la placa. Trazamos pues el eje coordenado, en este caso en Y. Y la distribución de velocidad es la siguiente. Aprox. Bueno, déjenme dibujo primero el perfil y luego le pongo las flechitas. Nos hablan de pues una distribución de velocidades, que en este caso es una función cúbica.
¿sale? En función de la posición. Y bueno, la distribución de velocidades es la siguiente. Y bueno, en esta dirección vamos a considerar a Y. En esta dirección vamos a considerar a X. La altura de toda esta función, de todo este perfil de velocidad, es el valor que puede tomar Y, que es máximo hasta 1 milímetro. Y lo voy a poner aquí. Justo en la interfase de la placa y de la primer partícula de fluido, pues Y va a ser igual a 0, debido a que ahí pues establecí el origen. Y en la parte superior, pues Y va a tomar un valor máximo de 1 milímetro. Fuera de esos valores, pues ya la función pues no se comporta igual. ¿Sale? Independientemente que haya ocasionado este movimiento en primera instancia. Vamos a poner, por ejemplo, los valores de densidad. Densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre centímetro cúbico. Metro cúbico, perdón, aquí cometí un error. Táchenle por ahí el centímetro cúbico. Nos indican que la viscosidad cinemática del agua, no nos dan la viscosidad dinámica, nos están dando la viscosidad cinemática, y esta es de 7 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo. Y bueno, nos dan el valor que puede tomar Y. Y puede tomar un valor desde 0 hasta máximo 1 milímetro. Y nos están dando una función de velocidad. Función de velocidad, V de Y, va a ser igual a 3Y menos Y cúbica. Y bueno, de esta función también nos están indicando lo siguiente. Nos están indicando que pues la velocidad la voy a considerar en centímetros sobre segundo para esta función. Y vamos a considerar que Y para esta función es en milímetros. Y bueno, en primera instancia, el inciso A nos está pidiendo calcular el esfuerzo cortante en la superficie de la placa. Nos están pidiendo calcular un esfuerzo cortante. Ok, nos están pidiendo calcular este esfuerzo cortante en la superficie de la placa. Déjenme ponerle aquí la nota. ¿Y qué va a suceder en esa superficie qué va a suceder en esa superficie de la placa? Bueno, pues en esa superficie de la placa, pues prácticamente nos están pidiendo calcularla en Y igual a 0, en este punto, en esta posición. No nos están indicando que tenga que ser a cierto valor de Y,
que sea un valor superior al de la superficie de la placa, sino más bien nos están pidiendo calcular específicamente en la interfase de la placa y del fluido cuánto es este esfuerzo cortante. Y bueno, superficie de la placa, cuando Y es igual a 0. Y es igual a 0 milímetros. ¿Sale? Esta es la condición que nos están solicitando. Y bueno, primero que nada, de acuerdo a la ecuación de viscosidad de Newton, vamos a tener lo siguiente. Esfuerzo cortante es igual a menos la viscosidad dinámica por la diferencial de velocidad respecto de Y, que en este caso es el punto de análisis, esa dirección. Y tenemos, voy a encerrar aquí el gradiente, y en este gradiente nosotros podríamos obtener una función diferencial. ¿Por qué razón? Porque, bueno, nosotros tenemos una función de velocidad, ¿sale? Pero prácticamente, pues, ¿qué nos están pidiendo? Derivar esta función de velocidad respecto de quién? Pues de Y, respecto de la altura. Nos están pidiendo cómo cambia esta velocidad respecto de la altura de análisis, desde 0 hasta 1 milímetro. Entonces, vamos a poner aquí como punto 1. Si la velocidad en función de Y, bueno, pues es 3Y menos Y cúbica. Si esta función la derivamos y sacamos la derivada de la velocidad respecto de Y, y bueno, ese cambio lo determinamos dentro de, tenemos la misma variable de diferenciación, pues hay que sacar la derivada de esta función. La derivada de esta función, pues bueno, es 3 menos 3Y cuadrada. ¿Sale? Esta función pues representaría el gradiente y lo voy a poner simplemente aquí representado como dv respecto de y, 3 menos 3y cuadrada, y esto representa el gradiente de velocidad o función gradiente. Función gradiente. Y me dicen cuándo podamos cambiar para escribir en la siguiente diapositiva. Profe, disculpe, yo tengo una duda. Dime. ¿Cómo supo que se iba a tomar Y igual a 0? Cuando puso el inciso A. Ok. Voy a cambiarle aquí para rayar. Tú tienes, a ver ¿cuál será un buen ejemplo? Espérame, estoy pensando. No sé, imagínate el nivel del mar. Y tienes, bueno, después la playa, etcétera. Tienes pues una montañita. Perdona el abordo del ejemplo, ¿eh? Y tienes, no sé, a lo mejor tienes un avión por aquí. No sé dibujar aviones, entonces imagínate que por aquí va un avión o un ovni, ¿sale? Siempre necesitamos un marco de referencia. Generalmente el marco de referencia o el origen pues es utilizado en la región pues más sencilla o que tú estés seguro que te va a implicar que ese punto no va a cambiar. Por ejemplo, pues bueno, todo lo referimos bueno, las alturas, lo referimos al nivel del mar.
debido a que, bueno, es un cuerpo de agua que no, pues no podemos cambiar, digamos, pues su profundidad o su altura de forma, ¿cómo se puede decir? De forma directa, ¿no? O sea, el hombre directamente o el ser humano directamente no lo puede cambiar. Cosa que sí podría cambiar, por ejemplo, con alguna montaña, algún terremoto, etcétera, pudiera deslavar, pudiera erosionar a lo mejor una montaña. Y si yo tomo alguna superficie como referencia, pues no voy a tener un patrón fijo, digamos, que me pueda servir como referencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo puedo decir, ¿sabes qué? Mira, pues en la playa yo voy a poner pues aquí un puntito de referencia y este puntito de referencia pues le vamos a poner un eje, ¿no? Podemos ponerle aquí un eje Y, podemos ponerle aquí un eje X, ¿sale? Pero este, digamos, es la referencia pues estándar, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Es la referencia estándar, la que utilizan pues los aviadores, los topógrafos, etcétera. Es un sistema pues ya muy bien establecido, ¿sale? Pero como vamos a asumir que, bueno, la altura del mar pues es igual, digamos, pues en todos lugares, yo puedo cambiar pues este punto de posición. ¿Qué va a pasar? Puedo poner un puntito aquí, puedo establecer pues un marco de referencia también. Y a final de cuentas, el valor de Y no va a cambiar. ¿A qué me refiero? Que la altura en este punto, vamos a ponerle el punto 1, pues va a ser exactamente la misma altura que en este punto 2, ¿sale? Y yo puedo medir pues este objeto que puse aquí, y nuevamente, perdón por lo burdo del ejemplo, y puedo decir, ¿sabes qué? Mira, respecto del origen, respecto de algo que no se mueve, que está fijo, respecto del nivel del mar, pues podemos establecer, ¿no? A lo mejor aquí hay 1000 metros, bueno, por poner un valor, ¿eh? ¿Sale? Aquí hay 1000 metros y este objeto se puede mover hacia arriba, hacia abajo y, bueno, esa altura va a cambiar, pero con respecto de algo, con respecto del nivel del mar. En muchas ocasiones, pues alguien que no conoce el mar o que no tiene cerca el mar, digamos, y a lo mejor no conoce la herramienta o no tiene un GPS, por ejemplo, pues a lo mejor ese sistema pues no le sirve. Alguien puede establecer, mira, pues yo vivo en la montaña, quiero hacer una pequeña casita, y bueno, las dimensiones que yo tome para una casa, para hacer la construcción, quiero que mida, pues, no sé, tantos metros, 3 metros de altura, 4 metros de altura, pero lo tomo con referencia al suelo de donde lo voy a construir, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues ya en la montaña yo establezco otro marco de referencia. Sale, establezco este marco de referencia, le pongo Y, aquí le pongo X, y nosotros podemos cambiar ese marco de referencia, ahora sí que a conveniencia, ¿no? Qué me sirve? ¿Qué necesito? Y bueno, esto va para la siguiente situación. Si yo tengo, por ejemplo, dos placas paralelas, como en el ejemplo que habíamos visto con anterioridad, una la vamos a dejar completamente inmóvil, ya habíamos mencionado, la otra se va a mover a una cierta velocidad, y nosotros podemos jugar con ese marco de referencia. Yo puedo poner, y bueno, vamos a ponerle una distancia. Vamos a suponer que, ¿cómo voy a atacar este sistema? Porque a final de cuentas, cuando ya en la realidad queremos analizar una tubería o etcétera, no hay un marco de referencia que me diga a mí, ¿sabes qué? Inicia en tal posición. Más bien, pues bueno, es tarea de cada uno establecer un origen, establecer una posición. ¿A qué me refiero con esto? Si, si esta, em, si esta placa superior, bueno, se está moviendo
y se está generando aquí pues un esfuerzo cortante, pues ¿qué va a pasar? Que voy a tener un flujo de agua en este sentido, ¿sale? Vamos a poner aquí flujo de agua. Y yo puedo poner un marco de referencia, a lo mejor en la entrada o en el inicio de lo que yo considero la tubería, aquí. Vamos a ponerle X, vamos a ponerle Y vamos a tener el sistema 1. O puedo ponerlo al final de la tubería. Puedo establecer aquí X. Esto es indistinto, se puede realizar sin problema, ¿eh? Y puedo poner aquí el eje Y. Y pongo un origen 2. A lo mejor alguien se siente más cómodo utilizando el origen 2. ¿Vale? Pero ¿qué va a pasar? Que si yo ya tengo una tubería definida, tengo una longitud, vamos a llamarle punto 1 y vamos a llamarle punto 2. Y bueno, tengo una altura, tengo una distancia entre las dos placas, pues yo ya tengo algo para hacer una medición. Ya sé que tomo en consideración el marco de referencia 1 o el 2, puedo realizar mi análisis. Pero, ¿qué va a pasar? Si yo tomo como referencia el marco 1, tengo toda la distancia desde P1 hasta P2 para hacer un análisis y establecer el cambio de velocidad de las partículas de fluido en esa distancia, suponiendo que ese sea pues, mi marco de referencia. Y toda esta distancia que yo considere desde el marco 1 hasta 2, pues va a ser una distancia positiva, ¿sale? Porque mi marco de referencia, tomo el 1 hacia el 2, la distancia desde 1 hasta 2 va a ser positiva, porque voy en dirección positiva de X, perdón. Y vamos a ponerle aquí el positivo. Pero ¿qué va a pasar si yo lo hago al revés? ¿Qué pasa si yo tomo el marco de referencia 2? Lo puedo hacer, pero al momento de que yo quiera determinar pues un punto entre el 1 y el 2, pues tengo que ir hacia atrás, tengo que ir hacia un valor negativo, ¿vale? Valor negativo de y si bien la magnitud no cambia, vamos a ponerle aquí X, pero ya es menos X, si bien la magnitud no va a cambiar de lo que yo calcule, sí me va a causar quizá un conflicto de decir, oye, te estás moviendo en sentido negativo de X, ¿no? O el análisis lo estás haciendo pues al revés, ¿no? Solamente hay que tomar en consideración pues esos signos, digamos, pues adicionales que podrían estar involucrados en este sistema. Aquí ya es un poquito más a conveniencia y la idea es siempre tratar de buscar el punto más sencillo, que no me cause pues un conflicto posterior en cuanto a signos, por ejemplo, o dificultad de análisis. Alguien puede decir, mire, ¿sabe qué? Pues yo voy a tomar mi marco de referencia pues arriba, también es válido. Y vamos a poner el punto 1, vamos a poner el punto 2, pero alguien puede decir, mire, yo voy a tomar mi marco de referencia aquí voy a establecer X, aquí voy a establecer y a este le voy a llamar pues el punto 1, pero resulta que al momento de que quieran hacer, quieran determinar, por ejemplo, pues la longitud entre las dos placas, pues bueno, ya sabemos que esta longitud es L, ¿sale? Pero de acuerdo al marco de referencia que yo estoy estableciendo, más bien esta L me representaría un valor negativo de Y, que quiere decir que iría en esta dirección de análisis. Y entonces ahí ya voy a tener un valor de menos Y. Y entonces ahí tengo un signo adicional involucrado pues en la ecuación, pero es completamente válido. Simplemente que al momento de medir la altura, pues ya sería hacia menos Y.
sería de la placa superior a la placa inferior, ¿vale? Todas estas condiciones de la definición de marcos de referencia, etcétera. Vamos a ponerle aquí marcos de referencia. Marcos de referencia, pues bueno, es utilizado para determinar condiciones de frontera. ¿Sale? Perdón por lo extenso de la respuesta, pero bueno, creo que es importante extenderlo, mencionarlo, porque bueno, lo vamos a seguir utilizando y vamos a poner en algunos problemas, vamos a cambiar el marco de referencia. Algunos otros problemas involucran la inclinación de las placas, por ejemplo, etcétera. Bueno, estas funciones o estos marcos de referencia pues son utilizados para determinar condiciones de frontera. ¿Y qué es una condición de frontera? Pues son factores conocidos. ¿A qué me refiero? Bueno, si ustedes van a manejar un automóvil, por ejemplo, y dicen, bueno, voy a medir cuánto es el tiempo o cuánto es la distancia de Morelia a Pátzcuaro, por ejemplo. No van a sacar una función, obviamente, pero ¿qué hacen? Pues bueno, en el momento en que ponen su cronómetro al salir de la ciudad, pues ustedes saben que están partiendo de una posición de reposo. Esa posición de reposo en el tiempo cero, ¿qué va a pasar? Pues bueno, van a decir la velocidad en el tiempo cero, pues es 0 metros sobre segundo, ¿sale? Es la condición inicial. Es una condición conocida que yo voy a establecer. Y a lo mejor al momento de llegar a Pátzcuaro, bueno, obviamente van a detenerse, van a llegar en una condición de reposo también, al momento de que bajen del automóvil, pero seguramente van con algún acompañante y en el momento de que llegan pues a Pátzcuaro, pues bueno, siguen en movimiento y a lo mejor, pues bueno, la velocidad después de 100 minutos, pues es de 100 metros sobre segundo, ya tengo una velocidad de movimiento, por poner un valor, son simplemente valores al azar, pero son valores conocidos, son valores que podemos establecer a partir de los marcos de referencia. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo? Imagínate que yo tomo, vamos a hacerlo de esta forma, dos marcos de referencia, y en el primero, pues bueno, yo tomo una condición, genero un marco de referencia en la parte inferior del lado izquierdo. Aquí voy a poner mi marco de referencia. A esta dirección le llamo X, a esta dirección le llamo Y. Aquí tengo mi origen. Y ok, tengo una velocidad. Bueno, voy a tener un perfil de velocidad de esta forma. Sale y tú puedes establecer, ok, ¿cuál es la velocidad en este punto? Podemos decir, la velocidad en este punto, ¿cuánto va a ser? Pues bueno, la velocidad de aquí va a ser máxima, ¿sale? Porque aquí es donde la placa se está moviendo, es donde se está pues generando una mayor pues distorsión, digamos, o deformación pues al fluido en este punto. De tal forma que si la placa superior pues es la que se está moviendo, y vamos a ponerle aquí el vectorcito de velocidad de la placa,
¿qué va a pasar? Que podemos decir que en Y, o cuando Y toma su valor máximo, bueno, vamos a establecer esto. Vamos a establecer que esto es L, la longitud máxima, y podemos decir que cuando Y pues es igual a L, ¿sale? Cuando Y toma el valor de la distancia máxima entre las placas, a partir del origen, pues podemos decir que la velocidad de flujo, de movimiento de las partículas, pues es máximo. Pero si tomamos como referencia el origen y queremos determinar, pues, cómo es la velocidad en la placa inferior o en la superficie de la placa inferior, podemos decir que cuando Y toma el valor de 0, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener una velocidad mínima, porque la velocidad en este punto, en el origen, pues es menor. ¿Debido a qué? Debido a que la placa inferior pues no se está moviendo. ¿Vale? Entonces establecemos estas condiciones de frontera. Cuando Y es igual a L, vamos a tener una velocidad máxima. Cuando Y es igual a 0, vamos a tener una velocidad mínima y esa va a ser 0. Pero si cambiamos, bueno, los ejes de referencia, vamos a suponer que aquí consideramos ahora X, aquí lo consideramos a Y. Y bueno, asumimos lo mismo, asumimos que esta distancia, pues no es un valor absoluto. Absoluto en términos de que, bueno, la distancia entre las placas, pues va a ser la misma, va a ser L. Y mismo caso, asumimos que no vamos a cambiar la condición, vamos a asumir que aquí vamos a tener la velocidad de movimiento de la placa y la distribución de velocidades, pues va a ser, pues igual que en el caso anterior. ¿Sale? El hecho de que cambie el marco de referencia no me cambia el fenómeno. Solamente me va a cambiar la forma de cómo lo voy a analizar. ¿Sale? Más o menos. Y entonces, bueno, establezco un punto. Nuevamente, aquí es mi origen. Y establecemos esta condición. Pero esta condición, fíjense que ya no es Y igual a L. Porque ahora, como aquí es el origen, pues más bien en ese punto, Y va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual a 0. Y bajo esa condición, como es el origen y como Y es igual a 0, ¿qué va a pasar? Que voy a tener ahora una velocidad máxima. ¿Sale? Y si nos vamos hacia la placa inferior, en este punto que estoy dibujando, ¿qué va a pasar aquí? Que ahí Y ya no es L, sino más bien es menos L porque vamos en el sentido negativo de Y. Vamos hacia abajo del origen. Entonces, cuando Y es igual a menos L, vamos a tener una velocidad mínima. ¿Y qué va a pasar? Que las condiciones de frontera cambiaron. Las condiciones de frontera cambian en función del marco de referencia. Entonces, lo ideal al momento de establecer un marco de referencia, pues es irse a la situación más sencilla. Bueno, para eso hay que entender pues un poquito pues el fenómeno. A lo mejor, no sé si ya vieron la parte de cristalografía. Índices de Miller y planos, direcciones, etcétera. Ya, profe. Ok, bueno, cuando ustedes van a determinar pues un índice de Miller, por ejemplo, pues para un plano, tienen que buscar en dónde van a poner su marco de referencia, dónde van a poner pues ese origen para a partir de ahí determinar pues los factores, ¿no? Menos 1, 1, 0, etcétera, infinito, dependiendo del plano o la dirección. Pero ustedes tienen que establecer pues ese marco, ese origen. Y lo mismo va a suceder aquí, como ya vimos,
cambian las condiciones de frontera y nos vamos a ir a la más, pues a la más sencilla. Y bueno, ya pues analizando el caso que tenemos en el problema, que bueno, como les mencionaba, es un caso especial. ¿Especial en qué sentido? De que solamente tenemos una superficie, una placa inmóvil, la inferior. Bueno, es la única. Y tenemos un fluido y bueno, este fluido, agua, se está moviendo en esta dirección. Y vamos a ponerle flujo de agua. Y bueno, vamos a poner aquí como si fuera la corriente, imagínense. Y obviamente, bueno, vamos a asumir que tenemos por aquí alguna bomba que está generando alguna presión. Bueno, no la vamos a considerar en la ecuación, pero hay una presión que ocasione pues el movimiento de este fluido, del agua. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues bueno, si nos están indicando que vamos a tener una distribución de velocidad de acuerdo a una función, pues va a pasar lo siguiente, vamos a tener vectores de velocidad, pues también distribuidos en cierta forma, ¿sale? Desde la parte superior del fluido hacia la parte inferior, ¿sale? Y nos están indicando que esta función de velocidad o esta distribución de velocidades está en función de ¿quién? Está en función de y, ¿sale? Se encuentra en función de y, de tal forma que la ecuación pues analizada es b de y igual a, creo que era 3y menos y cúbica, ¿sale? 3y menos y cúbica, ¿sale? Esta es la función que me va a determinar cómo cambia la velocidad en función de la altura. ¿Y qué va a pasar? Bueno, el problema ya específicamente nos decía que el marco de referencia de origen, pues bueno, es este punto. Pero nuevamente vamos al caso. Si yo cambio el marco de referencia, esta función ya no va a ser válida. Necesito determinar pues otra función. Ahora, independientemente de que el problema así lo haya establecido y nos haya dado un valor, una función, ¿qué es lo más sencillo para el análisis? Tomar un marco de referencia de algo que no se va a mover, como es la placa inferior, pues yo puedo decir, ¿sabes qué? Mi marco de referencia va a estar aquí, aquí va a estar mi origen. ¿Por qué? Porque la placa no se va a mover. Y a partir de ahí, de esa superficie, como si fuera el nivel del mar, pues puedo tomar valores de y para determinar cómo cambia la velocidad. A partir de este origen, yo puedo decir, ¿sabes qué? Hacia acá es x, y desde este punto hacia arriba va a ser y. ¿Sale? Nada más que el mismo problema ya me está limitando, me está diciendo, oye, desde el origen hasta cierto valor de y es donde la función es válida. Y nos están diciendo que la función es válida desde cero, se asume desde la superficie de la placa, hasta 1 milímetro. ¿Sale? En realidad, pues prácticamente este espesor de agua es 1 milímetro nada más. Pero bueno, independientemente de que el problema haya estado establecido así, ¿qué sucedería, por ejemplo, si yo trato de establecer pues un marco de referencia pues con relación al agua? Es lo mismo que pasaba en la imagen número 2. ¿Sale? Tenemos la placa no movible, tenemos pues el flujo de agua, y tenemos a final de cuentas el vector de velocidad o la distribución de las velocidades va a ser igual, más no la función, porque puede cambiar con el marco de referencia que yo tome, ¿sale? Pero el agua físicamente pues va a tener esta distribución de velocidades, ¿sale? Independientemente de si la analizo o no, el agua se va a comportar igual.
¿Sale? ¿A qué voy con esto? Que si nosotros establecemos pues un punto de origen aquí, lo puedo hacer, sí, ¿sale? Pero ¿qué problema me voy a encontrar? Sale, aquí está X. No hay ningún problema. Pero como este es el origen, pues vamos a considerar a Y aquí. ¿Y qué va a pasar? Que pues en valores positivos de Y, pues ya no va a existir fluido. Y de hecho ya no va a existir distribución de velocidad. Por lo tanto, la ecuación que tenemos aquí pues ya no sirve. Porque si nos están diciendo que la velocidad del fluido es 3y menos y cúbica, pues esta función ya no es válida. Ya no es válida porque si yo me voy a valores positivos de y, pues resulta que ya no tengo agua, ya no tengo fluido. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito ajustar esa ecuación para valores negativos de y, porque el fenómeno está ocurriendo de este punto hacia abajo, ¿vale? Pero bueno, necesito replantear el problema, necesito pues cambiar las condiciones de frontera y necesito pues encontrar otra ecuación correspondiente. Entonces, bueno, ya resumiendo esto y debido a que ya casi estamos en el tiempo, pero bueno, era importante mencionarles toda esta parte. Podemos cambiar el marco de referencia, pero siempre la sugerencia es tomar la condición donde yo pueda determinar cosas lógicas. O sea, irnos pues a la cuestión más sencilla. Si nos están indicando que la superficie de la placa o que queremos calcular el esfuerzo cortante en la superficie de la placa, primero que nada, pues hay que establecer un marco de referencia. ¿Y cuál sería ese marco de referencia? Pues la cuestión más sencilla. ¿Cuál es la cuestión más sencilla? Pues considerarlo en la misma superficie de la placa porque ésta no se va a mover. Y es a partir de ahí donde pues inicia pues el análisis de este fenómeno. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, yo puse el marco a un ladito para no estorbar esta figura, pero en realidad el marco de referencia debió de estar aquí. ¿Vale? Aquí en X y hacia acá en Y. Entonces, cuando nos dicen la superficie de la placa, pues lo que voy a remarcar en morado ya para terminar, esto es la superficie de la placa. ¿Vale? Toda esta región es la superficie de la placa. ¿Y esa región a qué corresponde? Pues la superficie de la placa corresponde al valor de y igual a 0. Por eso determinamos este factor, la superficie de la placa va a ser a y igual a 0. ¿Sale? Pero puede cambiar. Más o menos. Sí, profe, muchas gracias. Sí, de nada. Disculpen la extensión de esa explicación, pero bueno, es importante porque vamos a estar cambiando también marcos de referencia y a lo mejor, bueno, sí, efectivamente se van a preguntar, oye, por qué lo cambió, ¿no? O por qué ahora se está considerando así. Entonces, bueno, era importante, ¿no? Mencionarlo. Bueno, mañana terminamos con este problema. Que tengan bonito día. Igualmente, profe. Cuídense, jóvenes. Igualmente, profe, gracias. Hasta Usted luego. también. Gracias, igualmente. ¿Alguien me habló? No lo alcancé a escuchar, perdón.